Hemos estado hablando en este último tiempo de precisamente de lo que enseñan nuestras confesiones sobre lo más distintivo de nuestra confesión cristiana. Y bueno, pasamos mucho tiempo hablando particularmente de la justificación y ahora hemos estado hablando ya algunos domingos sobre la santificación. Y decíamos que la santificación, digamos, no es el opuesto, sino digamos, la continuación, lo que complementa, por así decirlo, a la justificación, precisamente porque la santificación fluye de la esencia misma de la justificación. Esto es importante y un pasaje muy clave para poder entender esto es Romanos 8, que es el que leímos ahorita. Y habla muy importante, todo Romanos 8 de hecho habla sobre la justificación. Y habla después, si se fijan ahí en el epígrafe, de la vida en el espíritu. Es decir, de lo que viene después de. Y es muy importante que lo entendamos de esta forma. La santificación viene después de y es resultado de la salvación. Y este es el problema, ¿verdad? Que hemos dicho que tienen muchos que confunden una con la otra. La santificación es el resultado de. Y fíjense cómo lo podemos nosotros entender. Recuerdan ustedes que en la justificación el Señor nos da la fe salvadora que le decíamos, ¿no? O la fe que justifica. Bueno, a través de esa fe que nos da el Señor, que dice, como dice San Pablo, que es producida por el Evangelio, recibimos el amor de Dios del que tanto habla San Juan en sus epístolas generales. Entonces conocemos el amor de Dios. Y es muy interesante ver cómo San Juan, no nada más en el Evangelio, sino también en sus epístolas, nos enseña que este amor que recibimos, a final de cuentas, por la fe salvadora de Dios, también en nosotros nace, en nosotros se produce un amor genuino. El amor de Dios que recibimos por la fe produce en nosotros un amor genuino, como un resultado, como un fruto. Y es que es de una manera, digamos, hasta cierto punto obvia. Fíjense, el amor, ¿por qué digo que lo recibimos en la fe salvadora? Porque el amor es la máxima, la justificación, por así decirlo, es la máxima expresión del amor de Dios. Y el amor de Dios es la máxima expresión de la justificación. Entonces somos salvos por el amor de Dios. Dice San Juan 3:16, porque de tal manera, porque de esta forma amó Dios al mundo, o sea, nos explica, ¿no? ¿Cómo, cómo nosotros sabemos, cómo podemos entender la forma en la que Dios ha amado al mundo? Bueno, San Juan nos responde que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esto es lo primero y lo principal. Recibimos amor de parte de Dios. Pero de esta misma forma, el amor que ya nace en nosotros, el amor que surge en el corazón cristiano, es también la máxima expresión, y digamos quizás hasta la más evidente, de la nueva vida en Cristo, como nos dice San Juan en primera de Juan 4. Y de hecho estos, no sé si notaron, pero en los domingos en los domingos de Pascua, venimos leyendo precisamente San Juan 3 y San Juan 4. Y dice San Juan 1, primera de Juan 4. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, allí primero. Y luego dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces vemos el resultado, que es el amor que nace en nosotros. Así como el amor de Dios hacia nosotros se evidencia más claramente
en su justificación, así nuestra nueva vida se hace más clara, más visible, por así decirlo, en el amor que vivimos en la vida cristiana. Eso es muy importante y dice Romanos 8, que es el pasaje que hemos estado leyendo ahorita. Y es importante, de hecho, que lo entendamos de manera detallada, porque luego se crean varios asuntos. Dice el versículo 15, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿De qué está hablando? Pues imagínense la profecía de Ezequiel, ¿no? La de los huesos de la que hablábamos el domingo, ¿no? De estar huesos, muertos, resecos, etcétera, etcétera. El espíritu que nosotros recibimos nos da vida, ¿no? Que es la nueva vida cristiana. Y dice San Pablo, pero este espíritu que recibimos no es de esclavitud como para estar otra vez en temor. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene el temor? Y no estamos hablando del temor cristiano. Estamos hablando de un temor que viene de, ¿cómo podríamos decirle? De la opresión, ¿no? Que viene hasta cierto punto del chantaje. ¿No? Dice, sino que habéis recibido un espíritu de adopción. Es decir, que la condición a la que fuimos traídos no fue para seguir siendo esclavos, sino para ser hijos. Entonces, muy claramente debemos entender eso. Pero ahora, regresando a San Juan, que es el otro que nos habla a propósito de esto. Fíjense cómo nos describe San Juan todas las cosas que tienen que ver con el amor de Dios. Fíjense bien, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Estoy leyendo primera de Juan 3. Y todo aquel que permanece en el versículo 6 no peca. Todo aquel que no peca no le ha visto ni le ha conocido. Y entonces ahí ya empezamos a entrar en una situación un poco extraña. Porque parece que vivimos vida de esclavos, aún siendo hijos, ¿no? Porque parece que se acabaron las reglas de esclavitud a la hora de ser hijos y regresamos a la misma situación. ¿Cuál es la situación entonces? ¿Cómo podemos entender estos dos aspectos de uno y otro? Y es que San Juan, si ustedes se fijan en toda la discusión que da en el capítulo 4, habla de un tema muy importante que es la obediencia. Y no sé si les parezca, pero a la mayoría de las personas que piensan en esclavitud, pues piensan en obediencia, ¿no? ¿Cómo es posible que siendo hijos estamos sujetos a la obediencia? Y como nos dice San Pablo, ¿no? Que fuimos libertados prácticamente nos lo dice así, libres de las cadenas del mundo para ser siervos de Dios. Entonces, ¿cómo podemos conciliar esta? Y es que la adopción de la que estamos hablando, como lo dicen nuestros teólogos, inspira a los hijos de Dios a una obediencia libre. Y esto es muy importante y lo discutíamos, no me acuerdo si fue hace 8 días, hace 15 días en la escuela dominical o en algún sermón. ¿Qué, qué especial es la obediencia libre? ¿No? El obedecer sin coerción, obedecer sin obligación, sino por convicción.
Y es que este es el tipo de obediencia que sucede en el cristiano, en el que nace de nuevo. Y todo eso nos lo habla San Pablo en Romanos 8, fíjense, y si hijos, Romanos 8:17, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Está hablando de hijos. Y sin embargo también habla de obediencia. Y es que precisamente la adopción, ese espíritu de adopción que nosotros tenemos, nos lleva a obedecer por voluntad propia. Y yo le decía, no me acuerdo en qué clase le decía a mis alumnos que el problema no es la ley, sino que el problema somos nosotros, ¿no? Yo les digo, y de hecho les ponía el ejemplo del semáforo, y no me acuerdo si ya lo he referido o no, el ejemplo del semáforo. ¿Qué dice la ley del semáforo rojo? ¿No? La ley del semáforo rojo dice detente. Y de hecho tan molesta es la ley del semáforo rojo que la del amarillo, digamos, es violentada para librarse de la del rojo, ¿no? La ley del rojo dice detente y esa es la que nos hace enojar. Y les decía a ellos, y sí, nos molestan las leyes y todo eso. Pero ¿se han dado cuenta que no les molesta la ley del verde? ¿Qué dice la ley del semáforo verde? Que avances. Y nadie se está enojando con el semáforo verde de la misma forma como se enojan con el rojo. ¿Por qué? Porque el semáforo verde coincide con nuestra intención de continuar, ¿no? La única forma en la que el semáforo verde nos enoja es cuando estamos mandando un mensaje y se cambia. Y de hecho yo cuando voy con prisa casi siempre trato de ir leyendo algo o ir haciendo algo en el carro porque sé que el semáforo se va a cambiar más rápido, ¿no? Pero vean cómo a nadie le molesta el semáforo verde. ¿Por qué? Porque coincide la ley con mi deseo. Y esta es la clave de la adopción como hijos, porque cuando soy hijo, no nada más heredo, digamos, este reino, bendiciones, bueno, tantas cosas. Lo que heredo como hijo, en ese espíritu de adopción, es la voluntad de Dios como parte mía. A nadie le molesta hacer lo que quiere. Por ejemplo, en mis alumnos, yo siento que hay algunos que les da enojo entrar a cierta clase y a otros que les da gusto entrar a cierta otra clase. ¿Por qué les da gusto entrar a otra clase si de por sí tienen que entrar? O sea, su obligación. Pues porque quieren entrar. Y no sé si se dan cuenta de lo que significa ser hijos de libre obediencia. Porque obedecemos porque es lo que tenemos que hacer, pero ni nos damos cuenta que lo tenemos que hacer porque queremos hacerlo. Y la obediencia de la que nos habla San Juan en San Juan 3 y 4, prácticamente en toda la epístola, es la obediencia de la fe. Esta obediencia vaya, ni siquiera tiene que ver en qué tan buen cristiano eres, en qué tantos mandamientos obedeces. La obediencia de la fe simplemente lo que trata es ser uno con la voluntad de Dios. La obediencia de la fe es un milagro posible gracias a la obra de Dios en nosotros. Muy, muy, muy importante entender la obediencia de la fe. En el vocero de hace 15 días, creo, o más, dice: San Juan iguala el amor de Dios en nosotros con nuestra fe en Él. Para el apóstol, creer es amar, es amar al Señor, que la cita es primera de Juan 5. Sin embargo, para muchos de nosotros un concepto tan noble como el amor no parece coincidir con la idea de un mandamiento. San Juan 5:1.
Parece que de hablar del Evangelio nos volvemos al imperativo de la ley. Es lo que decía hace rato, ¿no? Que parece que estamos hablando de hijos y cómo posiblemente podemos hablar otra vez de esclavitud. Y es precisamente por esto, dice el vocero, que San Juan iguala el creer, el amar y el guardar los mandamientos. Pues para el cristiano estos no son opuestos, sino parte del mismo permanecer en el amor. ¿Se fijan cómo es lo mismo? Creer, amar y guardar los mandamientos son lo mismo. Y dice, en nuestra vida cristiana hay un punto en el que el amor de Jesús en nosotros nos va llevando a amarlo más y más, y somos moldeados de tal forma que la voluntad del Señor comienza a ser nuestra voluntad y llegamos a amar sus mandamientos y a obedecerlos sobre el fundamento del amor. Y dice que para quienes están lejos de Dios, la ley, que en sí es perfecta y que fue redactada para nuestra alegría, resulta un agravio, mas para los que están en Cristo Jesús, amar al Señor y obedecer su ley es tan posible como creer. Eso es lo que decíamos hace algunos domingos. A eso le llamamos la obediencia de la fe. Fíjense que hay una palabra, hablando de la justificación entonces, que se llama nuevo nacimiento, ¿no? Eso, vaya, el Señor se lo explicó a Nicodemo, ¿no? Un nuevo nacimiento. Y así como el nuevo nacimiento describe la justificación, ya hablando de la santificación, pues una palabra que sirve aquí es la nueva vida cristiana, nueva vida en Cristo. Dice San Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Muy importante que vayamos entendiendo estas categorías. Y entonces, si hablamos del nuevo nacimiento de la justificación, del que habla Jesús a través del bautismo, etcétera, etcétera, bueno, este nuevo nacimiento se muestra a sí mismo en la nueva vida en Cristo. ¿Cuál es la demostración de del nuevo nacimiento? Pues la nueva vida en Cristo. No puede haber nuevo nacimiento si no hay nueva vida. En términos modernos sería un aborto, ¿no? Entonces, el nuevo nacimiento de la justificación se muestra a sí mismo en la nueva vida cristiana. Y la nueva vida cristiana se muestra a sí misma en el amor. Porque todo lo que encierra el amor hacia Dios, ¿no? Y hacia el prójimo. ¿Por qué creen que Jesús resumiría la ley de Dios en amar a Dios y amar al prójimo? Pues porque esta incluye todo, ¿no? Todos los mandamientos. La obediencia que estamos hablando, la libre obediencia de hijos, es la prueba más, digamos, evidente, más obvia del nuevo nacimiento, de la nueva vida y la nueva vida del nuevo nacimiento. Y en este caso nos sirve diferenciar a la una de la otra. La justificación, por ejemplo, es un acto, decíamos, es un acto declarativo de Dios que sucede fuera de nosotros, es decir, en el trono de Dios, y nos imputa la justicia externa de Jesús afuera y me llega a mí, ¿no? A través de la fe. Pasa todo afuera y me llega a mí a través de la fe. Pero la santificación, fíjense bien, es un acto medicinal y me acuerdo bien de las palabras del pastor Haugen. ¿Cómo enfatizaba la palabra medicinal? Es un acto medicinal que sucede en nuestro corazón. ¿Y qué es medicina? ¿Por qué dice acto medicinal? Pues porque va curando, ¿no? Y produce una justicia interna. Sí. ¿Se fijan cómo la justificación es la justicia de Jesús, la de Él que pasa fuera de mí, que yo recibo? Y en este caso la santificación sí es ya una justicia que empieza a nacer en mí. ¿Se fijan que puedo darme el lujo de que vaya naciendo poco a poco esta justicia en mí porque mi justicia, que es la de Jesús, ya está asegurada?
¿Puedo darme el lujo de ir creciendo, de ir metiendo la pata incluso? Porque la justicia que me lleva al cielo ya está garantizada en Jesús, ya está segura en Jesús. ¿Ven cómo no es lo mismo voltearlo? ¿Ven cómo no es lo mismo esperarse que empiece a salir justicia en mí como para merecerme el cielo? Y de hecho, ¿por qué nos interesa crecer en esta justicia interna? Para el cielo, fíjense, y esta es una pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué debo crecer en mi estatura cristiana? ¿Por qué debo crecer en mi justicia cristiana? ¿Para llegar al cielo? ¿Se fijan cómo es la justicia que me lleva al cielo? Ya me la dio Jesús. Esa ya está. Y luego fíjense, yo me doy cuenta, no nada más, bueno, mis referentes son mis alumnos, pero en general el mexicano lo hace así. Si no lo necesito, no lo hago. Si no me da nada, ¿para qué lo hago? ¿Se fijan? Si lo puedo arreglar, ¿para qué compro otra cosa? ¿Se fijan que pega mucho más aquí el socialismo que el capitalismo? Porque en lugar de comprar otra cosa, la arreglo y ya se acabó. Se acabó el problema. Y nosotros como cristianos, si nos dicen que el cielo ya está garantizado, que el problema que es el cielo ya está garantizado en Jesús, pues ya para qué. ¿Se fijan cómo es bien fácil y mucho más fácil tener luteranos holgazanes? Porque los bautistas y los presbiterianos y como están aterrados del infierno, ahí los tienes en la iglesia. Vaya, no se diga los mormones que les prometen mujeres y planetas. Atascadas pero como a los luteranos nos dicen que el cielo, Jesús nos ha abierto las puertas y todo eso, pues y como lo hacen en Sudamérica, nos perdemos en tiempo en ¿qué? En llevar despensas, porque el cielo ya, ese ya Jesús se encargó. ¿Se fijan cómo esto no es una vida de hijo? Y si es vida de hijo, es del hijo holgazán. Muchas veces siento que para los luteranos la parábola del hijo pródigo nos queda bien, nada más que, no, nada más que sin irnos, porque pues obviamente estamos. Pero los hijos que trabajan, que se esfuerzan y todo para el mismo resultado, resultaba nosotros ser el hijo pródigo, que, pues es que ya lo tengo, ya para qué. Se fijan que pereza de corazón. Y no, ¿por qué lo hago? ¿Por qué debo crecer en justicia? ¿Por qué debo crecer en la vida cristiana? Pues porque quiero. Y si no quiero, ahí está el problema. Y si no me interesa, ahí está el problema. Y ahí empezamos a hablar de otra cosa. Porque sí, el Señor nos garantiza todo, sí, está guardado. Pero si no me interesa, pero si mi adopción no me importa, va a haber un punto en el que voy a terminar despreciando esa adopción. Y hablando de la parábola del hijo pródigo, eso fue lo que le sucedió al hijo menor. ¿Se fijan que tenía todo? El hijo pródigo era un mal luterano, porque tenía todo y estaba seguro que tenía toda su herencia. Pero se fijan cómo despreció esa herencia, bueno, no fue adoptado, pero era hijo, igual que un adoptado, ¿no? Y ay, sí, ¿y qué es lo que hacemos en nuestra vida cristiana cuando somos luteranos holgazanes? Pues como dice la parábola, ¿no? Desperdiciamos toda nuestra herencia, desperdiciamos todo lo que la adopción que el Señor nos ha dado, y lo más triste es que desperdiciar esa herencia, hacerla menos, despreciarla, etcétera, etcétera,
nos puede llevar a desecharla y ese es el problema. A propósito, por ejemplo, en este caso, de el ejemplo que a todo el mundo le enoja, el de los diezmos. Yo desde mi punto de vista, hasta se me hace mal dedicarle un momento en el oficio a que den. Porque siento que parece que el bien es para el Señor. Ándale, págale, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces y en muchos lados, cuando no se hace énfasis en esto, ¿qué hacen? Ah, pues. Y lo más triste es que, por ejemplo, en el diezmo, que se supone que es algo básico de todo lo que estamos hablando de esta obediencia en el amor, lo desechamos, lo menospreciamos. Y eso es el diezmo, ¿eh? El diezmo es lo más intrascendente de la vida cristiana, pero sin eso, fíjense entonces lo importante de esta obra medicinal. Fíjense lo importante que es que la palabra de Dios esté en nuestras vidas, porque sí necesitamos crecer. ¿Y saben por qué necesitamos crecer constantemente en esta obediencia libre? Porque el cristiano lo único que sabe hacer es ir para atrás. Y de hecho, crecer en la fe es mantenernos donde estamos, porque si dejamos de crecer, nos vamos a empezar a ir para atrás. Ese es el asunto y así es como funciona. El cristiano debe estar en constante crecimiento, 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 porque él solito lo único que está haciendo es irse para atrás, para atrás, para atrás. Por eso necesitamos avanzar y crecer y progresar. ¿Por qué? Porque progresando por lo menos nos quedamos en el mismo lugar, ¿no? Porque crecer en la vida cristiana evita que yo decrezca. ¿Y cuál es el problema de decrecer? El problema no es que ayer eres menos cristiano hoy que ayer. Ese no es el punto. El punto es que va a llegar un momento en el que vamos a ver, habremos decrecido tanto, habremos desperdiciado tanto, que terminemos en la condición de donde nos sacó el Señor. ¿Se fijan? Y entonces, hermanos, el propósito de la santificación, digamos, para la vida cristiana es ayudarnos a no decaer, ayudarnos a no decrecer. ¿Se fijan cuál es el asunto? El propósito de la justificación es salvarnos, es llevarnos al cielo. El propósito de la santificación es que no caigamos. De nuevo, es que no perdamos el lugar que el Señor nos ha dado. Y yo no sé a ustedes qué les parezca, pero para mí los dos son igual de importantes. Porque tanto se pierde el que no tuvo nada nunca como el que tuvo y de lo desperdició, ¿no? Muy importante que entendamos esta diferencia, que entendamos estos principios. Y sí, poco a poco, este acto medicinal, como decía mi maestro, produce justicia interna y no te das cuenta. No te das cuenta cuando tu vida ya cambió. No te das cuenta cuando la situación ya mejoró. Y no te das cuenta cuando empiezas de a poquitos a parecerte más a Jesús.